Bueno, buenas tardes. Estamos en la Ciudad de México. Es el 25 de julio, 17 horas. Y hoy con un programa, pues, que voy a tratar de hacerlo lo más objetivo posible. De entrada les comento que este pleito ahorita está en la fase de querella durante 75 días ahí. Van a presentar sus posturas. Y se han aliado, pues, dos potencias, imagínense, contra un país pobre como México, que no le conviene ni a Estados Unidos ni Canadá ese pleito. Va a dar una pésima imagen de cómo se manejan con la segunda potencia geoeconómica de Latinoamérica y además a nivel del mundo, que quieren ucranizar a México. Está muy mal asesorado el presidente Biden, a mi juicio, ese es de entrada, se los digo, y no debe existir ese problema. Yo creo que hay que arreglarlo. Hay mucha, de las dos partes debe ser un win-win y no todo lo que ha sido pues ganar para Estados Unidos y perder para México. Vean, yo esto del TEMEC consta de 1000 páginas, para que vean que sí. En la UNAM lo estudiábamos a nivel de la materia de globalización y se los digo de entrada, fue una paliza que nos dieron. Paliza, sí. Pues cómo no, pues ahí tenías a Calles Pardo, que es un entreguista globalista neoliberal, el Guajardo, bueno, no, olvídense. Lo peor, lo más entreguista que puede tener, lo más antimexicano, con eso les digo todo. Y es importante colocar el contexto. Quienes lo negocian son Videgaray y Guajardo, y los dos son entreguistas de antimexicanos. Pobrecito Peña ni se enteró de qué se trataba. Y por eso no cito a Peña. Y pues prácticamente dieron todo, pero era la fase final del tratado. Acuérdense que nosotros teníamos un NAFTA, un Tratado de Libre Comercio que hace Salinas de Gortari, en condiciones también infames e ignominiosas, porque usted había perdido la elección y realmente Estados Unidos le sacaron partido y ventaja a ese fraude electoral de aquel entonces. Y precisamente, bueno, era contra Cuauhtémoc Cárdenas, fíjense. Y en ese momento, pues digo, Salinas se arrodilló, firmó todo con el Tratado de Libre Comercio. Creo que fue con Mulroney de Canadá y con Bush de Estados Unidos. Bueno, dicho esto, en esta ocasión, el presidente Trump dice, ya no acepto el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, y ahora nos vamos a ir a algo nuevo, y si no lo aceptan, pues les doy sus arancelazos, ¿no? Aumento los aranceles, y obviamente yo no necesitaba ni que arrodillar a Guajardo y que es muy mediocre, por cierto, se cree que es el genio, se cree el David Ricardo, ¿no? Del siglo XXI, es chafísimo, en serio se los digo, no aguanto un debate. Y ¿cómo se llama Calles Pardo, que es negacionista? Entonces, y quieren ser gringos ellos. Bueno, está bien. Lo que pasa es que no los aceptan tampoco allá. Aquí por lo menos eran alguien, ¿no? Eran algo. Entonces, y gana la elección el hoy presidente López Obrador, y él en lo que intercede es en el capítulo 8, porque hay varios capítulos en este nuevo T-MEC, que en Estados Unidos le llaman USMCA por Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Bueno, y ahí es donde interviene, y ahí lo van a leer, el capítulo 8, está clarísimo, no hay ningún silogismo, ningún dato bizantino, muy claro sobre la posesión soberana de los energéticos en México, en particular de los hidrocarburos.
Entonces, yo no sé qué están protestando. Yo tengo mi hipótesis, ahorita la van a ver. Ya les di el contexto. Y sí, vean, de entrada les digo, a ninguno bueno, Canadá es país títere de Estados Unidos, y ahí se suma en contra de México, hágame el favor. Y no estoy con esto alentando a que mañana el presidente López Obrador, que es muy nacionalista y soberanista, pues tome represalias contra las depredadoras empresas canadienses que se están llevando toda la plata del país. No saben, no hay ni siquiera estadísticas de cuánto se llevan. Todo un tema, ¿eh? Nadie está alentando a eso. Yo creo que ojalá que a través de este diálogo de 75 días, que es el plazo que se tiene, pues se llegue a un acuerdo benéfico para Estados Unidos y México, y ahí se va a sumar Canadá. Entonces, que por cierto, en este nuevo tratado, USMCA o TMEC, pues nos hicieron paliza en todo, nos dieron paliza en todo. Yo hasta hice un ensayo al respecto. Sí, pues lo estudié, incluso en clase, en posgrado de la UNAM, nosotros estudiamos esas 1000 páginas. Y ahí la dividimos entre alumnos, etcétera, etcétera, que lo hicieron muy bien, por cierto. Y bueno, en la materia digitálica, y ahí está el artículo famoso del Financial Times, no le estoy inventando nada, bueno, ahí sí fue mega paliza. Y hoy la economía es de Big Data, imagínense. Y ahí realmente, pues, era normal que Videgaray y Guajardo entregaran todo. Por ejemplo, a mí me toca siendo secretario de Comunicaciones o de Economía o de algo, no lo acepto. Y hoy, por ejemplo, tenemos una desgracia. Tenemos una secretaria de Economía que es muy locuaz, muy incontinente, habla mucho, cree que hablar mucho, estarse peleando con Javier Lozano Alarcón, que ni se llama así, voltearon sus apellidos. No quiero meterme en cuestiones internas. Yo conocía bien a la familia de su esposa, los Ponzanelli eran grandes amigos míos. Entonces, no me voy a meter, golpeaba a su esposa, eso sí, es de Javier Lozano. Bueno, entonces, pues no es lo mismo pelearte con Lozano en Televisa, por favor, que ya cuando te metes con los negociadores de adeveras de Estados Unidos, que nos guste o no, pues defienden los intereses de su país y lo hacen muy bien. Entonces, no es economista para empezar, es gata ahí de la plutocracia de los regios, y ya ven que yo la caché cuando estaba regalando el litio de México a una empresa del Partido Demócrata en Estados Unidos. Entonces, tampoco es una gente que nos pueda representar. Por fortuna, tenemos al supersecretario, que es Marcelo Ebrard, que es muy amigo, el mismo Anthony Blinken lo ha dicho, del secretario de Estado, y realmente a ninguna de las dos partes, yo hablo, ya ni toco Canadá, de Estados Unidos y México, no conviene ese pleito, menos a 4 meses de la elección presidencial, donde ahí puede haber un backlash del voto mexicano que puede castigar al Partido Demócrata y a Biden. Tengan cuidado, porque los 75 días pues son aproximadamente 2.5 meses y va a quedar un mes y medio, y ahí ojalá lleguen a un acuerdo. Yo soy partidario de un win-win entre las dos partes. Hay que saber interpretar el TMEC. Ellos nos los han impuesto. Traíamos un NAFTA, no le gustó a Trump, con la mano en la cintura lo desechó, y ahora tenemos un TMEC donde también Biden quiso modificar todas las leyes de la cuestión automotriz. Y también, pues ya en materia agrícola, en todo nos vapulearon. En lo único que se salvó México fue gracias a la intervención en ese momento del ya candidato, del presidente electo, López Obrador, que envió tengo entendido, a mi paisano Jesús Seade, lo mandó a negociar la parte soberana del petróleo mexicano. Bueno, dicho esto, empecemos, Cicelita, a tambor batiente, para dejar pie a preguntas y respuestas. Imagínense, en un tratado se juntan Canadá y Estados Unidos contra México. Qué casualidad, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes el New York Times, cómo lo titula. Bueno, ellos son pro Biden a morir, pro Soros,
pro Obama, pro los Clinton, y dice que va a desafiar o va a demandar Biden a México, sobre todo por su control estatal de su energía industrial. Bueno, pues ahorita vamos a hablar ese renglón y dice que está violando el acuerdo. Eso no es cierto, ¿eh? De entrada se los digo, ustedes leen bien el capítulo 8, no hay ninguna violación. Ahora están jugando con los términos, que hay una transversalidad de todos los capítulos. Pues sí, si vas a jugar transversal y verticalmente y vas a jugar con los paneles de arbitraje, pues nos van a vapulear, eso sin duda. Entonces, la siguiente. Pero eso no le queda bien a Estados Unidos, se los digo en serio, para su imagen internacional. Y vean, ahí está, eso es de Bloomberg Law. Estados Unidos y Canadá dicen que los movimientos de energía de México rompen con el tratado. Mentira, lean el capítulo 8. Son 1000 páginas. Yo les garantizo que todos los antimexicanos en México que están a favor de Estados Unidos, en contra supuestamente de su país de origen, ni han leído las 1000 páginas y ni saben cuál es el capítulo 8 y ni saben menos cuál es el capítulo 19, que ese es el futuro, donde nos hicieron papilla. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Que se favorece a la electricidad estatal, pues no es cierto. Bueno, hay una mayoría, hoy lo sabe hasta Macron, que nacionalizó la electricidad, y eso que fue empleado de la banca Rothschild, o Rothschild, como lo quieran pronunciar, y porque hoy estamos en medio, unos le llaman la nueva guerra de los 30 años, otros le llaman ya la tercera guerra mundial, pero soft, y un servidor le llamó desde el inicio, que eso por lo menos está gustando en muchos círculos, como la primera guerra híbrida global. Bueno, ahí lo tienen, la siguiente. Aquellos que quieran estudiar y adentrarse, porque es digno de análisis. Y ahí está. Y eso es Reuters, que ustedes saben es de la anglósfera. Igualmente, pues le pegan a México, ¿no? Pues está bien, es la propaganda, ¿no? Y pobre México, pues nada más recurrió a Chicoche, ¿no? Que además es tabasqueño y paisano de Andrés Manuel, como el que lo tomó en broma. A mi juicio hizo bien, ¿eh? Esto había que tomarlo en broma, no dramatizar. Ustedes leen todo lo que dice. Bueno, Lozano, el otro día me mandaron una cosa que dijo, que es muy mediocre, por cierto, ¿eh? No crean que es la gran cosa. Sí, Tatiana, que es chafísima, pues le gana, ¿no? Pero ya a un nivel intelectual es de quinta, Lozano. Pues imagínense, está en la mesa con antimexicano, ¿cómo se llama? Alasraqui. La siguiente, por favor. Y ahí está Bloomberg, ya saben que es pro Biden, pro Partido Demócrata, pro Soros, pro Clinton, pro Obama, los Clinton sobre todo. Entonces, ahí tienes, aquí que contesta Andrés Manuel, que es nacionalista y que no va a vender su dignidad, etcétera, etcétera. Porque las medidas de Andrés Manuel son nacionalistas. Vean, en realidad hoy estamos en un choque. Ya ven que yo saqué un libro, incluso lo publiqué hace 2 años, que es de globalistas neoliberales contra soberanistas nacionalistas. Y créanme que es el mejor enfoque hoy. Si no lo fuera, igual me autocriticaría. Yo soy mucho de hacerme la autocrítica. Entonces, pero hoy es el más perfecto, de todos. Es mucho mejor que izquierda-derecha, porque hay mucha izquierda travesti. Toda la gente que sigue, por ejemplo, independiente de cualquier cosa, a Soros, son travestis, porque son globalistas en el fondo. Bueno, luego, bueno, imagínate el PRD de México, son travestis. La siguiente, Giselita. Y México niega que esto sea injusta, etcétera, etcétera. Hoy leí algo interesante de mi gran amigo Enrique Galván Ochoa, que tiene una muy buena columna en el periódico La Jornada, donde comenta que, pues, esta gran magistrada que es Loreta Ortiz, esposa de Ortiz Pinchetti, que ella descubre ahí recovecos legales. Y hoy precisamente Andrés Manuel lo evoca,
en el que así está la Constitución mexicana. Entonces, una ley secundaria, la que sea, no puede estar por encima de la Carta Magna. Eso lo deben saber los entrecomillados negociadores de Canadá y Estados Unidos. Ya no voy a citar a Canadá porque Canadá es un pelele de Estados Unidos, ya para no perder el tiempo. Bueno, ahí lo tienen, la siguiente, para que vean que aquí hicimos mucha investigación entre Giselita y un servidor. Entonces, vean, ahí yo hasta le puse apocalipsis ahora, ¿no? Como que ya están diciendo que México arriesga 30,000 millones de dólares para ser castigado. Ahí nos están moviendo ahí el petate del muerto, si no se arrodilla a las demandas de Estados Unidos. Vean, por cierto, Financial Times se fue a la directo y comentó que el problema era el green energy, la energía verde, y la cuestión de la energía solar y eólica. Bueno, esto lo saben, la guerra de Ucrania, cualquiera que se mete en cuestiones energéticas lo detectó, pues se atrasó unos 10 años, ¿no? Y esto incluye a México. Todavía Estados Unidos sigue produciendo carbón. ¿De qué están hablando? Bueno, la siguiente. Y aquí hay cosas, bueno, terribles allá adentro, ¿para qué les digo? Todas las declaraciones que hace el Guajardo, y uno que parece representó a México, que se llama Smith Ramos, imagínense, pues que parecía representar, igual que el ex entrecomillado embajador de México en Estados Unidos, que representaba más a los intereses de Estados Unidos que de México, un gato ahí de Goodman y de Calderón, igual le pega a México. Pero son antimexicanos estos. Por cierto, Andrés Manuel habló de los conservadores de siempre, de la historia, ya saben, ¿no? Los que traen a Maximiliano. Yo creo que ahí sí yo discrepo un poco del presidente López Obrador. Yo ya lo veo más profundo. No es entre conservadores y liberales, con todo mi respeto. Esta es una dicotomía del siglo XVIII y XIX. Yo me voy al siglo XXI, es ya entre mexicanos, nacionalistas, soberanistas, y los antimexicanos, que son globalistas neoliberales. Yo creo que esa es la dicotomía correcta, si no que me corrijan. Ahí lo tienen ustedes para el debate. Bueno, ya está. Este es un artículo también interesante del Wall Street Journal, que todo el pleito sobre energía, en realidad pues nos quieren doblegar. Yo tengo la tesis de que le fue muy mal a Biden con el grupo de cooperación del Golfo Pérsico, el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, sobre todo con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, donde no pudo obligarlos a incrementar la producción de petróleo. Y ya lo ven, inmediatamente es tal como lo dijimos aquí, ustedes son testigos, se fue la bolsa, subió el petróleo 5% el lunes inmediatamente después de la visita, pues hay que decirlo, que no fue nada exitosa de Biden. Entonces, para mí busca ahí resarcirse y hay muchas facturas que se tiene que cobrar con el presidente López Obrador. Una de ellas, pues es el fracaso también de la Cumbre de las Américas. Pues esa nunca se la van a perdonar a López Obrador. Y otra también es pues que ha estado defendiendo a Julian Assange, que incluso dijo, pues ya que, algo así, ¿no? Ya quiten la Estatua de la Libertad si es que van a jalar a Julian Assange. Que yo se los digo, si entrega a Gran Bretaña a Julian Assange, pues en Estados Unidos esa es mi muy humilde hipótesis, sí lo llevan no sé qué tipo de condena sea, pero sí va a ser el deceso eterno, ya sea inyección letal, silla eléctrica, cámara de gas, lo que les guste, pero no lo van a dejar vivo. Ya de por sí, pues está casi moribundo, padece pues problemas de salud, alguien lo tiene encerrado desde hace cuántos años, y ahí lo entregó esta cosa ahí, al que puso Correa, ¿cómo se llama? Moreno, ¿no? Lo entregó.
Eso fue ignominioso para Ecuador, ¿eh? Y eso, conste, yo tengo muchos amigos ecuatorianos. La siguiente, sigamos. Aquellos que quieran profundizar, aquí tienen los elementos. A ver qué dice aquí, Giselita. El presidente de México dice que su gobierno no viole el acuerdo comercial y que no cederá a las quejas de Estados Unidos y Canadá. AMLO dijo este viernes que su gobierno aguardará cerca de 2 meses para dar a conocer su postura sobre las quejas de Estados Unidos y Canadá han interpuesto en contra del país en el marco del TCEC. Vean, esto es importante, ¿eh? Cito, voy a aprovechar e informar el día 16 de septiembre, ya saben, festejo de la independencia mexicana, sobre este asunto. No vamos a informar antes. Obviamente, esto es una cuestión electorera, doblemente electorera transfrontera. En Estados Unidos lo está usando Biden y todo su equipo para ocultar el fracaso de su gira sobre todo a Arabia Saudita. Y aquí, pues el presidente, Biden se está jugando las elecciones intermedias de noviembre, el primer martes de noviembre. Y Andrés Manuel ya de entrada ya está jugando el 24. Vean qué interesante. La siguiente, por favor. Bueno, vean, esto es de nuestros amigos ahí del Horizonte, donde yo colaboraba. Vete antes, Giselita, por favor. Vean, histórico, el Horizonte de Monterrey, para que vean que hay nacionalistas y globalistas también en Monterrey, y dice, producirá 5 veces más. México superará la demanda interna de gasolina. Imagínense que estuviéramos ahorita importando, todavía la seguimos importando, la gasolina carísima de Estados Unidos. Hoy México estaba produciendo una gasolina más barata, a grado tal que en la frontera pues la vienen a comprar mucho más barata del lado mexicano. Vean, este favor ni nos los toman en cuenta. Y dice Brenda Garza de El Horizonte de Monterrey, de nuestros amigos, con las refinerías Deer Park, que por cierto fue buena la compra, lo que no fue bueno es quien la hizo, y no me quiero meter ahí porque ahí hay unas tranzas que para qué les cuento. Y Dos Bocas, México será autosuficiente en combustible, escuchen, después de 30 años. Bueno, eso no nos los perdonan. ¿Por qué? Porque en Texas pues quieren seguir vendiendo su petróleo y su gasolina a precios exagerados. Y vean, la producción al alza. En 2026 Pemex alcanzaría un superávit de gasolinas. Ahí lo tienen. Vean cómo estamos en 2022, cómo está la proyección en 2026. Las fuentes son Secretaría de Energía y Pemex. Ahí lo tienen. Que por cierto tuvo un incidente raro, Octavio Ramírez Oropesa. No quiero mal pensar, pero no me gustó que sea en esta circunstancia. Bueno, la siguiente. Bueno, vean, esta es mi muy humilde opinión, lo publiqué en mi Facebook, que por cierto ya estoy por llegar a 6 millones, se los agradezco mucho a todos los que nos hacen el favor de seguirnos. Y pongo a Biden, le quedan 4 meses para presionar con todo, luego será irrelevante. AMLO lo sabe, la postura de Biden es totalmente electorera cuando piensa resarcir su estrepitoso fracaso petrolero en Arabia Saudita presionando a México. Pues sí, nosotros somos un país débil, muy débil, con Arabia Saudita, pues imagínense, todas las reservas que tienen. Nosotros apenas estamos en una fase de transición del modelo globalista neoliberal y todavía no entramos de lleno a la 5T, que es la soberanía nacionalista. Entonces, está presionando a México, pero arriesga el voto negativo de los mexicanos en Estados Unidos, que lo pueden castigar en noviembre. Esta fue mi inmediata reacción. La siguiente, Gise. Bueno, ¿esto qué es? Bueno, esto lo saca El Horizonte también. México va a producir por fin, después de 3 décadas de dependencia del exterior, suficiente gasolina refinada para atender demanda interna. Ahí está. Muy buena nota, por cierto, felicito a Padua, nuestro amigo Luis, quien hizo un excelentes gráficos y comentarios, etc. La siguiente. Bueno, ahí está Marcelo, dice, llama, esto es una nota del periódico La Jornada, a defender la política energética de AMLO. Ahí está.
Entonces, súper secretario, que por cierto, le toca arreglar todos los desperfectos que hace, bueno, en un lado en la Secretaría de Salud y otro lado en la Secretaría de Economía. No quiero profundizar más porque ahorita no quiero abrir dos frentes más, pero es muy importante porque Marcelo los conoce bien, se lleva bien con Biden. Incluso yo eso sí lo critiqué, era innecesario haber llevado a Andrés Manuel a visitar a Kamala Harris, que es un, pues digo, imagínense, está peor que Biden, con eso les digo todo, en las encuestas. No era necesario, no es del nivel de Andrés Manuel. Él pudo haber ido visitado a Kamala Harris, pero no llevar a Andrés Manuel a visitarla. A mí se me hace que eso sí fue una equivocación. Bueno, la siguiente, pero muy bien su postura. Él tiene, yo creo que las llaves necesarias para llevar a un win-win y arreglar todos los desperfectos de la famosa Tatiana. Bueno, la siguiente, por favor. Que ni es economista, imagínense, una secretaria de Economía que no es economista, y luego me la platican. Ya lo pongo. La inocultable ineptitud de la locuaz. Habla mucho, cree que hablar mucho, cree que todavía está en Televisa peleándose con Javier Lozano. Javier Lozano es nada, por favor. Pone en riesgo la seguridad nacional de México. Ni siquiera es economista, la sinaloense, empleadita antimexicana y la plutocracia regia. Siempre lo señalé, ya andaba regalando el litio ajeno al Partido Demócrata. No bueno, es la clásica ignorante hiperquinética. Ya sabes, como decíamos antes, la tonta con iniciativa. ¿Qué esperan para despedirla? Enloqueció tanto que hasta se creyó presidenciable. Ja, ja, ja. La siguiente. No debe estar ahí, ¿eh? Yo creo que necesitan una gente muy capaz. No me estoy candidateando. Lo único que ustedes necesitan es una gente capaz, que sepa de economía, sepa el tema, y más que nada que sea mexicana. Ella es antimexicana. Yo aquí los descubrí, vean el artículo, ahí lo tienen. ¿De qué fecha es, Giselita? Que no estoy viendo bien. ¿Tú que ves mejor? ¿Qué fecha es? Sí, es del 6 de agosto del 2021. Vean, para que vean que no es nada coyuntural, y es estructural. Entonces, Albright Stonebridge Group, que es del Partido Demócrata, con Rothschild y los Soros, iban al asalto del litio de Sonora, y ahí estaba entregando todo la Tatiana. Bueno, la siguiente, ahí lo tienen para que lo pueden buscar. Bueno, está en un portal, ya saben que no es muy querido en Occidente. Bueno, la siguiente. Y ahí va, esta es la clave. Y esta sí la vamos a leer detenidamente. ¿Tenemos más, Giselitas, o nada más esas? ¿Ya sería el final? No, tenemos unas más. Bueno, entonces, a ver, voy a leerlo así. Vean. Reconocimiento del capítulo 8 del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Ya el tema del eólico y lo solar es otra cosa. Y ahí se puede negociar. Yo no estoy en contra. Pero el 8 como tal, capítulo 8, en relación a los hidrocarburos, ya los tiene. Vea qué dice. 1. Según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía. Todos esos que andan, bueno, iba a ser una palabra muy fuerte, que andan ahí cacareando a favor de uno contra México, vean, ahí lo dice, su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones. En México hay una constitución, igual que es muy respetable la de Canadá y Estados Unidos, y derecho interno en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. 2, en el caso de México y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a ese tratado. Estados Unidos y Canadá reconocen que ellos lo reconocieron, México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución, pues es lo que se ha hecho, y su legislación interna. Entonces, ¿qué están protestando? Luego, B, México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible
de todos los hidrocarburos en el subsuelo, que además esto viene desde Venustiano Carranza. Yo me acuerdo, a mí lo platicaba mucho don Pepe Iturriaga, que fue embajador de México en Rusia y en Portugal, del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Ahí tiene. Entonces, cualquiera que les venga de esos antimexicanos, acéstenle en plena facies el artículo 8 en relación a los hidrocarburos. La siguiente. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto hoy lo publica La Jornada, es nota de hoy, y dice que la constitucionalidad de la reforma eléctrica es un argumento ante Estados Unidos y Canadá. Bueno, nos van a hacer trampa también las negociaciones, hay que estar muy alertas. No veo que la Cloutier sea la persona idónea para representarnos, porque desgraciadamente ha mostrado su antimexicanidad. La siguiente, por favor. Y ahí está, vean, esa es mi tesis, mexicanos contra antimexicanos. Por un lado tienen los globalistas neoliberales al asalto de los soberanistas nacionalistas. Así de fácil. Va más allá y es más profundo que hablar de conservadores contra liberales. Les voy a decir por qué. Porque pueden haber conservadores muy mexicanos, ¿y eso qué? Es una manera de ser conservador. Incluso yo lo puedo demostrar biológicamente. Las personas de segunda y tercera edad tienden a ser más conservadores por su naturaleza biológica, mientras que los jóvenes y millennials y ¿qué sería? ¿Qué viene después de la generación? La generación Y tienden a ser más liberales, es la realidad. Bueno, la siguiente, y yo es lo que veo que se está decantando. Y vean, un servidor ya desde cuándo hablaba de la desnacionalización de Pemex, y además es un prólogo, creo que es el único prólogo de un libro político que ha hecho el hoy presidente, en ese momento líder de la oposición, y ahí pues estamos en la misma frecuencia el presidente López Obrador y un servidor a mi nivel, ¿no? Nivel de analista, pero desde hace mucho, no crean que ahorita porque es presidente, cuando estábamos en la oposición. Entonces, igual que en relación al litio, ahí tenemos dos posturas muy convergentes. La siguiente, ¿tienes más, Giselita, o ya empezamos? Y ya, listo, empecemos con las preguntas y respuestas. Ok. Yo, bueno, solo quiero hacer una pequeña acotación, dos acotaciones. La primera, mencionar que justo como tú lo citaste, el capítulo 8 es la clave de cómo se puede defender este tipo de cosas, y también que a nivel de materia internacional, en el artículo 133 de la Constitución, nosotros tenemos por sentado que las leyes constitucionales tienen la misma jerarquía normativa que los tratados internacionales. Entonces, si en un tratado internacional firmado por México está un capítulo de defensa a la soberanía como el capítulo 8, debe de pesar a nivel tanto de negociaciones externas como a nivel interno. Y es lo que la Constitución está aplicando en el caso de las políticas internas que está generando el presidente a nivel energético. Ese es un primer punto. Y el segundo, mencionar que la tendencia va también hacia esta defensa de los recursos energéticos. Y más en este contexto, hay que recordar a Macron, que acaba de hacerlo, y ellos no solamente defendieron, sino que nacionalizaron sus recursos estratégicos. Que México no lo ha hecho. Exactamente, que México no lo ha Ni hecho. estatizado ni nacionalizado. Uh-huh. Eso es importante decirlo. Estamos negociando y está bien, win-win. Todavía México no está en una capacidad de ser un negociador horizontal. Somos negociadores diagonales. Antes éramos verticales, ¿no? Nos aplastaban. Hoy diagonales, está bien, pero ya seremos horizontales. Muy bien, Giselita. Buenas acotaciones. Exactamente. ¿Quieres Bueno, decir algo más?
No, iniciamos con las preguntas, que A ver, ahora sí venga. hay varias preguntas. Bueno, una de ellas también para recomendarlo, preguntan, ¿el capítulo 8 del tratado se puede consultar en Internet? Y Sí, sí tú está, diles cómo, pues tú eres buena para eso. Pues tú ujú, se los está, bajabas a los alumnos. exacto, está en la página del gobierno, el tratado, inclusive lo pueden consultar en francés, en inglés y en español. El gobierno de México lo tiene en español en su página y en un rato les comparto la página oficial donde se encuentra Fíjate para. que algo me llamó la atención del presidente López Obrador, que decía que no daba crédito como todo el viejo régimen, los chayoteros, los palafreneros, que eso ni lo sabe pronunciar el Cero Gómez, en lugar de decir palafreneros, dijo peleafreneros, bueno, imagínate. Y, y ese es el culto de ese canal de televisión, ¿no? Imagínate el nivel. Entonces, yo lo reprobaba como alumno. No sé si lo hubiera aceptado como alumno para empezar, pero si me hubiera tocado ahí lo repruebas con eso. Y son los que ofenden al país y toman partido en contra de México. Porque, pues, obviamente, pues ellos forman parte del viejo régimen globalista, neoliberal, entreguista, antimexicano. A mí se me hace normal, pues está bien, que griten y hagan, ¿no? Y el presidente, que es muy hábil, pues lo va a usar el 16 de septiembre. Imagina, eso va a ser estruendoso. Ese pleito, yo se los digo, no le conviene a nadie. Porque vean, hay que conocer al presidente López Obrador, no lo conocen. Y va a ser, esa va a ser para él una coartada histórica en la que va a demostrar que defendió hasta el final la soberanía energética de Estados Unidos. Vean, Estados Unidos aplica la soberanía tecnológica, eso nadie lo dice. Con Huawei se le fueron a la yugular en Canadá y en Estados Unidos. Bueno, Canadá es pelele de Estados Unidos, tampoco perdamos el tiempo. Pero obviamente a instancias de Estados Unidos, y se le fueron a la yugular a Huawei. ¿Cuál libre mercado? Y ahí aplicaron la famosa temática de la soberanía tecnológica con este grupo de Silicon Valley, del GAFAM. Bueno, la siguiente, Gisela. Bueno, pero no les has dicho dónde lo consiguen. Ahorita lo estoy buscando, pero empezamos con la primera pregunta. Justo va relacionada. Me preguntan, doctor, ¿esta es una querella estratégica o solamente tiene fines políticos por parte de Estados Unidos? Yo la veo en la segunda opción, la veo más táctica. A Estados Unidos no le conviene. El mismo Biden debe estar, o todo su equipo, ¿no? Su staff, de la tesis de BlackRock. ¿Se acuerdan que aquí lo estudiamos? A sus cuentavientes, de que ven a México como uno de sus eslabones regionales para suplir la disrupción del supply chain, ¿no? De la cadena de abasto. Pues México es fundamental. Además, aquí tienen todo. Pues, tienen un tratado de libre comercio previo, está la cuestión automotriz, cuestión agrícola, 1000 rubros. En México, de sus 6 principales rubros de ingresos en el PIB, en el Producto Interno Bruto, 5 dependen de Estados Unidos. Luego tenemos 40 millones de mexicanos, que son mucho más, obviamente, pues tampoco van a decir aquí estoy para que los agarren y los deporten, para la oficina del censo. 40 millones de mexicanos que prácticamente tienen el mismo PIB que tiene México en per cápita. Entonces, no es un pleito que convenga, se los digo abiertamente. Y uno puede ser antiestadounidense o proestadounidense, va más allá. Uno tiene que ver las estructuras. Tenemos ya, por lo menos en la transfrontera, tenemos ya una economía que yo llamaría complementaria. La siguiente. Ahí está. Bueno, aquí está la página donde se pueden consultar, es la página directa del gobierno de México. Y pues así lo pueden googlear, textos finales del tratado, y abajo aparece el texto en español y viene todo el tratado completo, específicamente el capítulo que a nosotros, bueno, que nosotros citamos es el capítulo 8, aquí lo tienen, pero se encuentran todos los capítulos y se pueden consultar El todos. peor es el 19, ¿eh? Y lo Exacto. dice el Financial Times, no lo digo yo.
El 19 nos vapulearon. Bueno, hasta en Canadá pegaron de gritos. El 19, ¿dónde está el 19? A ver. Comercio digital. Nos hicieron papilla. A los dos, también a Canadá. Vean, nosotros sí defendemos a Canadá. Y conste que no estoy incitando a que nacionalicen la cuestión de la plata. Para que vean que soy muy moderado y en plan de casi de win-win. La siguiente. Ok, bueno, siguiente pregunta. Si no llegan a un acuerdo en esta revisión del TEMEC con Estados Unidos y Canadá, ¿qué es lo que más afectaría a México? ¿Existe un Mira, problema de sanciones? no, más que nada van a elevar las tarifas, ya sacaron su carta fuerte. Imagínate negociar bajo una espada de Damocles y aumentar las tarifas que según ellos, vean, ahí están manejando cifras de 10,000 a 30,000 millones de dólares. Ya no empiezan a abrir una brecha tan amplia, quiere decir que es puro bluff. Como que de 10,000 a 30,000. 10,000 a 30,000 son 20,000 millones de dólares, saquen bien sus cuentas. Entonces, no conviene eso. Obviamente sacan ellos sus misiles nucleares y México pues realmente no tiene muchos anticuerpos que querramos. Yo creo que una manera de ver cómo van las negociaciones es con la cotización del peso. Yo que llegué, bueno, vengo de Zapopan, estuve 3 días ahí en Zapopan, y en Guadalajara pues se maneja mucho la cotización del dólar, dicen que hay mucho migrante a Estados Unidos, creo que su primer ingreso creo que es el estado que más envía migrantes a Estados Unidos, y pues estaba a 18 el aeropuerto, el dólar. Yo creo que esa es una señal importante de que estamos ahorita en la etapa de, pues yo diría de jeremiadas, ¿no? Bueno, la siguiente. Siguiente pregunta. Mencionan, ¿AMLO debería poner en la mesa para renegociar o qué se puede ganar de todo esto? No entendí. Bueno, creo que ¿Lo que sí vas a renegociar? Si ya renegociar. está escrito, hay un tratado, nada más hay que interpretarlo. A dos no les conviene interpretar el capítulo 8 y se quieren ir a otros capítulos que no tienen nada que ver con la litis. Lo que sí, y yo en eso sí, acuérdense que tengo el hilo geopolítico, están más que nada en la cuestión de la energía verde, y ahí quizás, pues, el gobierno pueda ceder en algo. La cuestión eólica y solar, que vayan de la mano con la CFE. Las contrapartes, tampoco quieren a la CFE, la acusan de corrupta. Imagínense quién acusa a quién de corrupta. Y hoy, por ejemplo, Andrés Manuel dijo, el presidente Biden está avalando la corrupción de estas empresas que han depredado al país. Se tiene que negociar. Insisto, win-win. Ok, no vamos a ceder en los hidrocarburos, ahí estamos, al pie de la letra. Podemos negociar la cuestión eólica y solar. A mí no me quita el sueño. La siguiente. Siguiente pregunta, va por ese sentido. Doctor Jalife, ¿cómo es que ahora Estados Unidos está inconforme sobre la política energética de México cuando el mismo gobierno de Estados Unidos dio luz verde para que se comprara la refinería Deer Park? Muy buena pregunta. Ya se la contestó el mismo que la hizo. Bueno, quizá ahí se equivocó Estados Unidos. No tenían la operación militar especial de Ucrania que hizo Rusia. Y por eso la cedieron. Ellos iban viento en popa en la energía verde, ¿no? Pero ya la energía verde ya se atrasó 10 años por lo menos. Yo no estoy en contra de la energía verde. Para mí la energía verde tiene otras aristas. La han hecho para acabar con la hegemonía energética de Rusia, sobre todo en materia de gas y petróleo. Y hoy estamos viendo que sí hay una guerra energética, que está ganando Rusia. Vean cómo está Europa. Ya se cayó el gobierno de Mario Draghi en Italia. ¿Cómo le van a hacer? Y cuidado que ahí viene un efecto dominó contra el euro. Bueno, la siguiente. Siguiente pregunta.
¿Esta situación la pueden aprovechar los antimexicanos opositores para generar miedo aquí en México? Sí, lo están haciendo, lo hicieron, diario lo hacen, pero la mayor parte de México, increíble hablar en estos términos, increíble, pues son promexicanos y patriotas. Esa es una minoría rapaz que se benefició durante muchos años en el poder. Llega desde Salinas, que robó la elección y lo dejó llegar a Estados Unidos y por eso firma el Tratado de Libre Comercio, bajo las condiciones de Bush. Es decir, no crean que llegó así gratuito Salinas. Y luego mandó matar a 500 perredistas en aquel momento. Mejor no hablamos el expediente, no abramos el expediente Salinas y todo. Es decir, han sido hechos concatenados. Ahora, ¿por qué sale esto? Yo creo que sí ha molestado la política nacionalista del presidente López Obrador, sobre todo la cuestión de la Cumbre de las Américas. Bueno, pues les envió a Marcelo, él no fue, pero no rompió. Y obviamente quedó mal parado ahí el Partido Demócrata. Y hay que decirlo, no tienen un buen embajador. Vean, yo tuve la fortuna de conocer al anterior embajador Landau. Era, independientemente que tengamos diferendos, me lo encontré en muchas ocasiones en cenas en común con amigos, y era muy civilizado, y yo también. Charlábamos y todo. Entonces, no, pues tenía otro manejo, además que era guadalupano, eso me acuerdo muy bien. Una vez un amigo en común nos hizo una cena y nos dio la cabecera. Yo soy una pulga, ya para que me pongan al nivel, imagínense, de una de las tres grandes superpotencias, pues, nunca me he sentado así con otros, ¿no? Entonces, digo, tenemos que ser civilizados, pero a lo que quiero llegar, Landau sí sabía, sí tenía mano izquierda, tenía cintura política. Ken Salazar se la pasa yendo iba a decir al Palacio Nacional, pero no resuelve nada. Es decir, estas cosas no pueden llegar al grado en el que están. Eso habla pésimo, tanto del embajador de Estados Unidos, que parece Riaceba, como de la Cloutier. Cloutier no sabe nada de nada. Es locuaz, incontinente, antimexicana, entreguista del litio. Oye, pues ganar un debate en Televisa, eso no te da la aureola de la gloria. Bueno, la siguiente, si no voy a seguir hablando. Bueno, síguele, Giselita. ¿Cuántas tienes? Ujú. Ya para irnos. Tenemos 10 minutos. Ok, bueno, hay varias, pero ¿Tienes van por muchas o el mismo sentido. pocas o qué? Muchas. Sí, Tan entusiastas las seguidoras y seguidores. Bueno, adelante. Pero nos eh, vamos a las 6 en punto, ¿eh? ok. Doctor Jalife, ¿cree que la querella energética tenga su origen en empresas extranjeras más que en el propio gobierno de Estados Unidos, ya que en Estados Unidos las empresas respaldan a los diputados? Muy buena pregunta. Mira, hay un artículo por ahí, de los que cité, donde hablan que los empresarios, la Cámara de Comercio, estaban felices con la postura del gobierno. Se ve que es una postura electorera. No creo que Biden sea tan tonto para pelearse, pues, con su mejor interlocutor que tiene en Latinoamérica, y además con 40 millones de mexicanos adentro. Pues es suicida esto. Entonces, yo creo que fue una medida electorera después de lo que pasó en Arabia Saudita, su fracaso en Arabia Saudita. Es lo que yo siento. Y ahora Andrés, que es vivísimo, pues se va a agarrar. Imagínense, ya está el 16 de septiembre. Esperemos que no llegue al 16 de septiembre. Tampoco necesitamos de esas consideraciones, porque imagínense, luego entramos en una dinámica nacionalista de ambas fronteras y no acabamos. Y eso le va a beneficiar más a Andrés Manuel y le va a perjudicar más a Biden, es mi muy humilde opinión. A Andrés le beneficia, se fortalece en el frente interno. Es que aquí está ya los conocemos, esos chayoteros que gritan mucho, porque además ni los dejan hablar en su casa. Pues no tiene ningún impacto en la opinión pública, ninguno. Yo a veces hasta pienso que a Andrés Manuel hasta le convienen, le sirve de punching bag. Si no, sería el tercer presidente mejor evaluado en el mundo. Primero es Biden, imagínense, perdón, mi lapsus, perdón. El primero es Vladimir Putin, pues obviamente una guerra, y el ruso en general en las guerras es muy patriota.
y luego viene Narendra Modi en la India, y luego viene Andrés Manuel López Obrador, cuando todos los mandatarios esos se están desplomando. Pues nada más vean al G7, todos andan cayendo. Bueno, muy bien, la siguiente. Siguiente pregunta. Doctor Jalife, ¿qué armas geopolíticas tiene México para poder combatir este ataque de Estados Unidos y de Canadá? Y justo relacionada, ¿pesará el voto binacional de los inmigrantes en esta coyuntura? Yo no sé qué tan, todavía no existe el voto binacional, ¿eh? Todavía hasta donde yo me llegué, que alguien los corrija si lo sabe, ¿no? Tienen derecho no sé cómo se está manejando, sí pueden votar, pero no todos. Vean, una vez lo estudié, si los mexicanos de Estados Unidos votasen, sería la primera fuerza electoral de México, mucho más que el electorado de Domex. Es obvio, nada más vean, cuenten cuántos millones hay de cada lado. Pero no sé si todos son elegibles para votar. Esa parte no la conozco, ¿eh? Tengo que reconocer mis limitaciones electoreras. Entonces, incluso hasta me acuerdo que manejé que ese bloque mexicano en Estados Unidos se podría volver tan poderoso por la siguiente razón. Elegirían al presidente en México y incidirían en los dos estados más importantes de Estados Unidos, con el mayor número de votos electorales, que son California y Texas. No, cuidado con el voto mexicano, si no es un cuento. Lo que es que no tenemos todavía representantes del nivel que tienen los muy respetables afroestadounidenses, que ya nosotros ya los rebasamos, aunque diga lo que diga la oficina del censo. Hoy el afroestadounidense tiene una mayor presencia que el mexicano. Sí, pero esto es transitorio. Ya lo van a ver en los próximos, quizás a mí no me toque, de 5 a 20 años, el voto mexicano va a ser preponderante. Muy bien, la siguiente. Siguiente pregunta, mencionan, bueno, un poco diferente, pero es interesante. ¿Es cierto, doctor Jalife, que en la importante entrevista de los chapuceros con AAA, el secretario de Gobernación lo invitó a formar parte de su gabinete en caso de ganar la presidencia? Oye, eso está fuera de la litis, ¿no? Ya no sé. Bueno, vean, AAA, bueno, ¿por qué le llaman AAA? Eso me llama la atención, que lo estén manejando. Pues es la A de AMLO más la doble A de Adán Augusto, ¿no? Que para mí es la 5T. Tienen la misma visión energética, eso no hay que perderlo de vista ahí. Pues obviamente para mí es un honor que un supersecretario del tamaño de Adán Augusto, pues, pues voltea a ver a un servidor. Lo que pasa es que yo ya no tengo edad, tengo 74 años, voy a cumplir 76 cuando ya se elija la presidencia. Pero de todas maneras, yo lo vería más ahí, yo creo que la pregunta va más ahí. Interesante que se lo hayan hecho los chapuceros. Pero yo creo que la pregunta iba en ese sentido, en que tenemos la misma genealogía soberana de la energía de México. Yo a eso llegaría. Y obviamente en eso yo siempre contribuiría con ambos. Contribuí en un libro que me hizo el prólogo el presidente y yo estoy a la orden de AAA para lo que se ofrezca a ese nivel. Muchas gracias por esa deferencia. ¿Qué sigue? Bueno, que por cierto, otros dos secretarios también me han invitado, pero eso fue en corto, no sotoboche, tampoco voy a decir, ya se imaginan quiénes son. Y también pues tengo incluso la propuesta por un partido de ser senador pluri. Ya no tengo edad, yo me dedico ya a pensar, a leer. Pues alguien tiene que hacer esta labor de análisis, ¿no? Y estar todos juntos en la defensa de la soberanía mexicana, hoy más que nunca. Muy bien, ¿qué sigue? ¿Cuántas más tienes, Giselita? Bueno, siguiente pregunta, también se me hace interesante. Doctor Jalife, si México no cambia su postura de defensa y restricta de la soberanía energética, ¿es probable que Estados Unidos tome acciones militares contra México, por ejemplo, con el combate al narco como pretexto? Mira, yo no los juntaría, pero se sumaría y puede ser una gota
la última gota del vaso de agua. Yo siempre cuando hablo del tema me voy a un libro que escribió Caspar Weinberger, que se llama The Next War, la próxima guerra, cuyo prólogo lo hace Margaret Thatcher. Ya vean desde cuándo. Desde el Reaganomics, estamos hablando inmediatamente después de la caída del muro de Berlín, cuando inicia el modelo globalista neoliberal. Y siempre ha estado México en la mira de ser invadido. Bueno, dos, yo lo he publicado, son datos del Pentágono, de su ejército. Siempre han estado manejando la balcanización en 3 pedazos de México, norte, centro y sur. Ahí están, lo pueden, métanse, googleen bajo la lupa, balcanización de México, y ahí lo van a encontrar. Ya es muy añejo. Y en fechas recientes, el mismo presidente Trump, por la cuestión del fentanilo, en un momento dado pensó en invadir México para limpiar pues los centros de los cárteles mexicanos, a quienes, por cierto, que no se hagan guaje, la operación de Rápido y Furioso, con Holder, con Biden mismo y con Obama, pues son los que abastecen de armas a los cárteles mexicanos, y sobre todo de 6 misiles. Ahorita no sabemos qué pasó, al menos yo no lo sé, con ese trágico incidente cuando atrapan a Caro Quintero, el helicóptero de la Armada de México. Tuvieron 14 muertos. Salió muy caro. Sí, fue trágico. Vean. Pero lo que yo quiero llegar es lo siguiente, que no se vayan a equivocar en Estados Unidos, que el presidente López Obrador va a ceder en la quintesencia del país. Andrés Manuel es un presidente, no están tratando con Fox. Si ya los malacostumbraron, pues ya que se empiecen a acostumbrar que hay un México diferente, que no es hostil a Estados Unidos, sino que ha cambiado la correlación de fuerzas, todavía es favorable a Estados Unidos, de lejos. Pues nada más vean el capítulo 19 de la economía digital, del mismo TEMEC que está hoy en litigio. Esa es una consideración. Entonces, pues nosotros somos muy débiles todavía, pero tampoco queremos una confrontación que a mi juicio no le conviene a México y tampoco a Estados Unidos. Entonces tenemos que buscar una situación que sea conveniente para ambos. Si es nada más la cuestión solar, eólica, pues no hay problema. Yo ahí cedería hasta bastante, para que no digan que no se quiere. Bueno, además, no se nacionalizó nada. Imagínense la reforma eléctrica en la que votaron en contra los anti-mexicanos, ya saben, el Alito, bueno, con las pluricísimas, el Caín Rubén Moreira, o con su pluricísima, que además perdió la elección en forma humillante en Hidalgo, que ahí querían negociar que se le diera 2 gubernaturas al PRI a cambio de pasar la reforma eléctrica, cuando el acuerdo no venía así. Bueno, y obviamente el presidente pues no cedió. No estás tratando con Fox, no estás tratando con Zedillo, no estás tratando con Salinas, no estás tratando con Calderón. Ojo, Biden, estás tratando con un presidente diferente. No estás tratando con Videgaray, con Guajardo, con de la calle Pardo, toda esa fauna globalista neoliberal que quieren ser más estadounidenses. Bueno, pues que sean estadounidenses, nadie se los impide. Lo que es que allá no los aceptan. Imagínense, allá no los aceptan. Bueno, entonces dicho esto, es un presidente que no se vayan a equivocar, que se va a arropar en la bandera mexicana y va a ser otro nuevo niño héroe. Andrés ahí no juega. Yo lo conozco bien en ese aspecto. No sé en otras cosas, ¿no? No me quiero meter ni hacer inducciones de deducciones, pero en la materia energética y la soberanía no va a jugar Andrés Manuel. Ya Estados Unidos que no se equivoque.
Como nosotros tampoco jugamos cuando Biden adopta sus posturas nacionales. Pues no podemos ni meternos. Es una soberanía interna, etcétera. Entonces, no cometan ese error. Andrés no se va a dejar. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos, Gisela? Una más y ya nos vamos. ¿O cuántas tienes? Bueno, venga. Primera pregunta. Doctor, ¿los otros presidenciables qué línea energética tienen y en qué se diferencia con el Plan Nacional de Energía de Andrés Manuel? Mira, eso qué buena pregunta, ¿eh? Primero, no me quiero meter al tema ahorita, pero es muy claro. El único claro en materia energética, soberanía energética, es AAA. Así claro. No quiero hablar de los demás, no lo han dicho, yo no sé, me imagino que por lo que está diciendo Marcelo, que sí hay que defender al presidente López Obrador, pues me imagino que está en la misma línea, pero no la veo en específico. Es decir, por ejemplo, tenemos a AAA sin hacerle su apología ditirámbica, pues él es de Paraíso, donde está la refinería Olmeca, conoce bien el proyecto, fue gobernador en Tabasco en ese momento. A mí me invitaron tanto el presidente López Obrador como en ese momento AA la inauguración en Dos Bocas, que está en Paraíso, de lo llamada refinería Olmeca. Y ahí estuvo muy cariñoso conmigo el presidente, por cierto. Y ya no se diga AA. A ese nivel yo no he visto, por ejemplo, la postura que acaba de pronunciarse Ricardo Monreal, con su decálogo o algo así para combatir la pobreza en Chiapas. Bueno, está bien. Tenemos que ver cuál es su postura a nivel energético. Así, en forma intuitiva, porque no lo he leído y no he visto un programa al respecto, pues creo que sí está a favor de la soberanía energética de México. Pero creo, no lo he leído, hay que leerlo. De AAA sí lo sé, y de Marcelo lo intuyo, lo deduzco, lo induzco por su postura que quiere defender la soberanía energética con el presidente López Obrador. Dejémoslo ahí. ¿Ya? ¿Una más? Es lo que conozco, son ya publicaciones que ya uno las ve o intuye, ¿no? Exacto. Y obviamente hay contradicciones, hay otros pues que están a favor de la energía verde, ¿no? De todo ese tema, de las alternativas, y pero eso yo creo que ya quedó atrás. Sí se atrasó por la operación especial militar en Ucrania, y no lo digo yo, lo reconoce toda la prensa anglosajona. Entonces, esas exigencias en México, vean, de dos cosas una. A ver, aquí tenemos que ver bien, y ya casi con esto concluyo. De dos cosas. O están blofeando, y es una cuestión electoral, una hoja de parra para cubrir el fracaso en Arabia Saudita, o realmente, pues, no sé, no se están dando cuenta que esto ya se pospuso. Entonces, vean, ya con esto concluyo. Tienes otra más, pero ya quiero concluir 3 escenarios. Una más. A ver, venga. Voy a concluir, recuérdame con 3 escenarios. Venga. Pregunta. ¿Puede afectar las calificaciones que le da Moody's a México en materia energética? Y muy relacionada, doctor Jalife, ¿quién controla a las calificadoras de riesgo que amenazan con bajar la calificación de la Mira, deuda? yo lo estudié desde hace mucho. Siempre puse quién califica las calificadoras. Las calificadoras en Estados Unidos y en Gran Bretaña, porque ahí tienen ellas a Fitch, aquí tienen a Moody's y a Standard & Poor's. Standard & Poor's es la más dura, porque ahí han participado muchos exmilitares. Por ejemplo, yo me acuerdo de un exar de las drogas que hacía parte, llegó a manejar Standard & Poor's, que fue embajador Negroponte, ya me acordé, gente muy ligada a Bush, embajador en México, embajador de Estados Unidos en Nicaragua, etcétera, etcétera. John Dimitri Negroponte, un duro de duros, manejaba Standard & Poor's. Bueno, eso ya les dice la pauta. Moody's, si no me equivoco, creo que hasta daban una caja feliz con Walt Disney. No es broma, ¿eh? Y Fitch pues, lo maneja Gran Bretaña. Bueno, China también tiene sus calificadoras.
Por ejemplo, ustedes, los chinos, cada vez que le bajaba sus calificaciones, esta triada anglosajona, pues se morían de risa porque ellos también tienen sus calificadoras que igual le pegan a Estados Unidos. Vean. Naturalmente, como nosotros dependemos mucho de los créditos de Estados Unidos y no tenemos banca nacional, pues cualquier estornudo de una calificadora de esos niveles, pues sí nos golpea pues, por nuestra vulnerabilidad financiera. Pero así que digan, ahora sí que voy a citar a Chicoche, ¿no? Lo mismo voy a decir. Entonces, tampoco. Pero dada la que no tenemos anticuerpos, nuestra vulnerabilidad financiera en México, pues sí te pega, querrámoslo o no. Muy bien, y ya me voy a los 3 escenarios. Bueno, ¿qué 3 escenarios tenemos hoy? Una, la confrontación a muerte, no la veo, no le doy probabilidades, que es la que quieren los antimexicanos, es decir, para que derroquen a Andrés Manuel López Obrador y aunque se incendie el país, bueno, así piensan ellos, pero la gran mayoría del país pues no piensa así, y lo estamos viendo en las elecciones, con todo y un INE que es antimexicano, hay que decirlo abiertamente, es totalmente antimexicano, y lo puedo demostrar. Y yo antes de cofundar Morena, yo siempre critiqué a ese INE. Porque pues ya llegaba, ya están viciadas las elecciones. Y ahí, por ejemplo, AAA lo acaba de decir, pues que ya ahorita viene la reforma electoral y así que bye bye ese INE que conocimos. Entonces, tenemos algo muy fuerte en México, aunque estén diciendo que no, que está polarizada. Ahí salió esta la Soledad Loaesa de Layú Vargas. Imagínense, es mamá de Andrés Layú Loaesa, que maneja en el gobierno de la Ciudad de México la cuestión vehicular. Pues, ¿cómo está eso? Que me la platiquen. Y hay tanto masoquismo en Morena. Entonces, el papá, olvídense, Adrián Layú Vargas, se inyectaba el nitrógeno al petróleo mexicano para bajar el precio y beneficiar a Estados Unidos y a sus amos de la Shell en Londres. Y luego la Soledad Loaesa es una pan nazi, literal. Y ayer escribe en este periódico El País, que es de los globalistas, ya ahorita está en manos de los globalistas de Francia. Créame que conozco el tema, créame lo que lo conozco. Bueno, incluso un armenio libanés es el quien lo controla. Me si no conozco esa genealogía. Entonces, hoy está en manos de ese grupo y ahí le dan cabida a esto, como le dan a todos los antimexicanos ahí en el país. Ya salió, ya ven el Avalón, es un gachupín que vino a vender espejitos a México, pues ya ven que salió que es brother, igual que el Belandia, el Cero Gómez, etcétera, etcétera, pues del Alito, ¿no? ¿Qué es? Prixeneta, ¿no? Algo así. Bueno, entonces, a ese nivel México tiene, aun guste o no, olvídense ya los periódicos, la realidad. La inseguridad es otro tema porque depende mucho de las armas que vienen de Estados Unidos. Pues, ¿quién abastece de armas a los cárteles mexicanos? Ahí está Rápido y Furioso. Vean lo que sucedió con ello. Bueno, entonces, México tiene gobernabilidad, que el mismo Estados Unidos ahorita pasa por una fase que no nos conviene tampoco, de caos interno. Todo el G7, con excepción de Canadá, están en plena ingobernabilidad. México, esa es su fortaleza, su cohesión, su gobernabilidad. Tenemos fuerzas armadas leales, instituciones que mal que bien, aunque provienen muchas del viejo régimen, pero sí hay gobernabilidad. Eso no hay que perderlo de vista. Entonces, ese primer escenario yo lo eliminaría. Al menos que alguien quiera correr el riesgo, que siempre se da, y ahí entraríamos pues a los escenarios de Next War, de Caspar Weinberger, de Margaret Thatcher, la balcanización de México en 3 pedazos, la invasión para limpiar a los cárteles, que ya lo está usando de nueva cuenta el Partido Demócrata para presionar al presidente López Obrador. Ese sería el primer escenario. Segundo escenario es que venga un arreglo y ya sin ir tan lejos, que no dure más de un mes, y colorín colorado, y el otro pues una situación intermedia, no hay de otra. Bueno, con eso me despido, ojalá que se llegue a un arreglo, no estamos ahorita para esos pleitos, México no tiene, a mi juicio, los anticuerpos para
un choque de ese tamaño. Empezarían a haber también represalias contra nuestros migrantes. No hay que abrir esa caja de Pandora. Entonces, y tampoco Estados Unidos en un plan, así que digamos, muy vigoroso, donde también pues cuenta mucho el voto de los mexicanos. Ellos están a 4 meses de las elecciones. Entonces, si se dan cuenta y redondeamos todo, yo creo que estamos mejor hasta el segundo, entre el segundo y el tercer escenario. Bueno, hasta la próxima, un placer.